Es una eterna enamorada, nos canta amor sin terno, no, amor eterno. Salir de don Francisco por las denuncias de acoso sexual que vienen y que son muchas. A ver, amigos, dicen que detrás del hombre que hizo llorar a toda América hay secretos que solo se murmuran en camerinos, pasillos oscuros y oficinas donde no entran las cámaras. Mientras millones aplaudían, otros callaban. Y ya sabes, cuando alguien tan poderoso se esconde detrás de una sonrisa eterna, es porque hay cosas que jamás quiso que salieran a la luz. Hoy te voy a contar 25 datos que pondrán en duda todo lo que creías saber del animador latino más famoso del mundo. Elegir, y usted, don Mario, ¿tiene Vinter ya? Ya, muy bien. Entonces... Desde exigencias muy personales pagadas con electrodomésticos, hasta acuerdos legales que se firmaron lejos de los reflectores, testimonios perdidos, demandas multimillonarias, cancelaciones silenciosas y hasta cámaras ocultas en lugares donde nadie sospechaba. Pero aguas, porque la historia no empieza suave, lo más fuerte viene primero, y hay verdades que podrían costar carreras enteras si se repiten en voz alta. Así que acomódate, porque lo de hoy no es homenaje ni tributo, es el lado oscuro del gigante. Antes de continuar, suscríbete, activa la campanita y prepárate mentalmente, que este video podría hacerte ver la televisión con otros ojos. Ahora sí, vamos a lo que te truje chencha. Nuestro dato escalofriante número 1, los electrodomésticos que compraban silencio. Se rumora que en los años 80, cuando el poder de don Francisco era absoluto en Canal 13, había una dinámica que pocas se atrevían a mencionar. No eran casting profesionales ni pruebas de talento. Eran favores. Y los premios no eran contratos ni papeles en televisión. Eran televisores, lavadoras, estéreos y cualquier aparato que hiciera ver que el trato había valido la pena. Según investigaciones y testimonios recopilados por Laura Landaeta, él elegía personalmente a quienes quería llevar a su camerino. Y si alguien dudaba o se negaba, venía la amenaza disfrazada de advertencia. Aquí, yo decido quién sigue y quién desaparece del medio. Varias jóvenes aceptaron, no por gusto, sino por temor al veto y a quedarse sin trabajo en la industria que él dominaba. Una de esas mujeres recibió un televisor. Ese aparato se volvió símbolo de arrepentimiento eterno. Cada vez que lo veía encendido, recordaba el precio que había pagado por él, y así, entre sonrisas televisivas y aplausos grabados, se escondía un sistema silencioso donde el poder se intercambiaba por el cuerpo de las más vulnerables. Porque cuando alguien manda tanto, sabe que no necesita pedir permiso. Me permito invitarlos para este sábado 22 de agosto a presenciar nuestro sábado gigante. Nuestro dato escalofriante número 2. La modelo que gritó para salvarse. Era 1989, sábado gigante en su mejor momento en Miami. Ahí trabajaba la modelo mexicana Ana Isabel Gómez, quien jamás imaginó que el sueño americano se convertiría en pesadilla. Durante meses, don Francisco la presionó con acercamientos, insinuaciones y mensajes que nunca debió recibir de un jefe. Una noche en el Hotel Sheraton, tras unos tragos de más, el animador perdió la máscara. Intentó forzar un encuentro más personal, pero Ana Isabel logró escapar gritando. Nadie del equipo quiso meterse. Eran testigos del miedo al veto, del poder que tenía para destruir carreras con una sola llamada. Alejandra te espera. Y ahora con el billete que se va a ganar. En 1994, ella lo demandó por acoso y extorsión. Pedía millones. El pleito se extendió hasta que en 1995 todo se silenció con un acuerdo confidencial jugoso. ¿El resultado? Ella terminó despedida, lejos de cámaras y vendiendo autos en Arizona. Él siguió sonriendo cada sábado, como si nada hubiera pasado. Así funciona el poder cuando el monstruo tiene amigos en absoluto todos los lugares correctos. Nuestro dato escalofriante número 3. Las invitadas que no sabían a qué venían. Mientras el público gozaba con concursos y chistes,
Detrás del escenario se movía otro tipo de dinámica. Durante cortes comerciales, él elegía con la mirada a quien quería ver a solas, y una colaboradora ya sabía qué hacer: acercarse, convencerla y llevarla a platicar a la oficina. Lo que nadie esperaba era lo que una testigo vio con sus propios ojos: la directora Ruby Ann Gumpert, arrodillada, puerta entreabierta, haciendo cosas que en televisión jamás pasan, y menos con el jefe como protagonista. Secretos que no se saben de él. Yo tampoco voy a revelarlos, muchas cosas que nosotros sabemos en el medio. Las mujeres no sabían que el boleto al camerino no era premio, era sentencia. Nadie hablaba, nadie denunciaba, porque si el dueño del programa decía que tú no existías, dejabas de existir. Nuestro dato escalofriante número 4. Los hijos que aparecen y desaparecen. En 2011 en Chile, un hombre llamado Patricio Abraham levantó la voz. Decía ser hijo de don Francisco. Su madre, empleada doméstica del conductor en 1967, habría tenido varios encuentros con él que resultaron en un bebé. Patricio no quería dinero, según declaró, solo quería saber la verdad. Se hicieron pruebas, salieron negativas, pero el escándalo ya estaba servido en todos los medios. El caso era tan sensible que comenzó a circular otra versión, que el resultado pudo haber sido manipulado. La justicia chilena dijo no hay relación de parentesco entre estas dos personas. Porque cuando una figura mueve millones con solo parpadear, hasta la ciencia podría doblarse para cuidar su reputación. Este no fue el único episodio, pero las pruebas nunca pasan el filtro del gigante. Y ahí está la duda, la que nunca se va. ¿Realmente son falsos? ¿O realmente no conviene que sean verdaderos? Nuestro dato escalofriante número 5, la Teletón que no todos aplauden. Teletón siempre se mostró como símbolo de amor y solidaridad. Pero detrás de los aplausos, una investigación reveló que los millones donados no siempre terminaban donde se decía. Pagos enormes a asesores cercanos, sueldos difíciles de justificar, y nombres del círculo directo del animador cobrando como si fueran ejecutivos de Wall Street. Lo más fuerte vino cuando se filtró la cifra que hizo temblar la imagen impecable del evento. Apenas el 20% de lo recaudado habría llegado realmente a los más necesitados. El resto se perdía entre gastos que nadie quería explicar en público. Cada año, mientras él pedía que el público no se vaya a dormir, otros dormían tranquilos, sabiendo que el dinero seguía fluyendo, aunque los niños no lo vieran completo. Porque cuando el corazón se convierte en negocio, ya no late, factura. Poder demostrarlo, sí, que te estás robando el dinero, tendría que ser muy doloroso. Nuestro dato escalofriante, número 6. La amenaza en el celular. Cuando la periodista Laura Landaeta se atrevió a investigar la cara oculta del animador más célebre de Latinoamérica, sabía que se metía con fuego, pero no imaginó que el fuego le iba a respirar en la nuca. Tras publicar su libro no autorizado, comenzó a recibir llamadas sospechosas, advertencias camufladas y mensajes que parecían más órdenes que opiniones. Todo sonaba a un «no sigas por ahí». Lo peor fue cuando llegó una imagen a su teléfono, la foto de su hija entrando al colegio. No hubo palabras, pero no hacían falta. Era un recordatorio de quién tiene la capacidad de mirar la vida privada de cualquiera sin pedir permiso. Me llegó una foto de mi hija saliendo del colegio. O sea, yo me tuve que ir a vivir a México después de este libro. Landaeta lo entendió como una advertencia directa. Después de eso, la comunicadora quedó vetada de la televisión chilena durante 5 años. Nadie la contrataba, nadie la invitaba, nadie quería quedar mal con el hombre más influyente de la pantalla hispana. Mientras ella luchaba por trabajar usando su apellido materno, él continuaba recaudando aplausos y sonrisas dominicales. Cuando un gigante se siente amenazado, no grita, susurra, y con eso basta para que otros desaparezcan. Las amenazas me llegaban de números desconocidos al teléfono, sí. Entonces ya fue como... Nuestro dato escalofriante número 7. El machismo televisado. Sábado Gigante fue un éxito rotundo, pero también un escenario donde las mujeres se convertían en atracciones visuales más que en personas. Concursos como Miss Colita, Miss Piel Canela y Miss Pechonalidad
eran celebrados como algo divertido. Ahí, frente a millones de espectadores, los cuerpos eran medidos, comentados y evaluados con chistes que hoy no pasarían ni un filtro básico. Don Francisco se paraba con una cinta métrica, señalaba, bromeaba, hacía del físico un espectáculo, todo mientras el público aplaudía y las cámaras seguían girando. Ese humor inocente dejaba claro quién tenía el derecho de opinar y quién debía sonreír aunque le incomodara. Después, cuando surgieron las críticas y se habló de machismo institucionalizado, él se defendió diciendo que todo el mundo hacía lo mismo. Pero la diferencia estaba en su poder mediático. Lo que él hacía se volvía normal para todos. Me he preguntado cuál fue el objetivo de esta jugada artera y sucia. Así se construyen los abusos que nadie cuestiona. Porque cuando una broma se repite cada sábado durante décadas, deja de parecer broma. Nuestro dato escalofriante número 8. Hijos con terapeuta desde la infancia. Mientras el mundo lo veía como el padre de la televisión latina, sus hijos crecían con una ausencia muy presente. Contaron que desde pequeños tuvieron que ir al terapeuta para aprender a convivir con la fama del jefe de la casa. La presión era tal que les costaba incluso acercarse a él sin sentir que interrumpían algo más importante. Uno de ellos habría dicho una frase dura como piedra: «Tú tienes todo, menos tiempo». Y esa frase cargó más verdad que cualquier promoción o anuncio familiar. Para la audiencia, él era el hombre que se desvivía por ayudar a quienes más lo necesitaban. Para sus hijos, era un invitado en su propio hogar. No había fines de semana sin trabajo, ni noches completas en familia. Todo el cariño lo entregaba primero a las cámaras, y lo que sobraba llegaba a su casa. Son 42 años. 42 años. Una persona cambia mucho. No, pero yo lo conozco. Así se forjó una dinámica dolorosa. Millones lo sentían parte de su familia, salvo su propia familia. A veces el precio del éxito es más caro de lo que se muestra en pantalla. Nuestro dato escalofriante número 9. El relato del padre que nunca ocurrió. Durante años, don Francisco contó una historia que conmovió a miles. Su padre había escapado de un campo de concentración nazi en 1941. Una narrativa desgarradora que sumaba admiración y respeto. Pero la realidad histórica dijo otra cosa. El padre del presentador había llegado a Chile en 1939 y ese campo abrió en 1941. La cronología simplemente no cuadraba. Cuando se señaló la imprecisión, la versión fue corregida en su autobiografía, pero el daño ya estaba hecho. La historia había sido repetida en entrevistas, homenajes, documentales y reportajes que la convirtieron en verdad absoluta para el público. La gran duda quedó flotando sobre la mesa. Si alguien puede modificar algo tan delicado como la memoria del Holocausto para reforzar su imagen, ¿qué más podría cambiar para quedar bien ante la audiencia? Del último consejo que yo recuerdo que me dio mi papá por allá por el año 1985. ¿Hubo intención de engañar o fue un error conveniente? A veces la fama reescribe la historia mejor que cualquier libro de texto. Nuestro dato escalofriante número 10. La esposa que pagó las consecuencias del éxito. Mientras los programas de televisión lo mostraban como un esposo ejemplar, la realidad en casa era muy distinta. Tammy Muchnick, su esposa, cargó con el peso de los escándalos, con las acusaciones, con las ausencias y con el ruido mediático que nunca se detenía. Lo que el público celebraba, ella tenía que sobrevivirlo. Las demandas y rumores de infidelidad la sumieron en etapas de depresión severa. Él mismo reconoció en una entrevista que ella se sintió sola, completamente sola, incluso al lado del hombre más influyente de la televisión chilena. Porque la soledad no se mide en metros, sino en atención. El matrimonio continuó, sí, pero con cicatrices profundas que no se ven en las fotos de revista. Mientras él brillaba frente a las cámaras, ella trataba de mantener una familia sin ayuda del protagonista principal. En el show, todo es felicidad. En la vida real, a veces el éxito de uno destruye la paz del resto.
Además de su compañera, entonces tú has sido en cierta forma como su historiadora, la que ha guardado todo. Nuestro dato escalofriante. Número 11. La hija que no venía sola. En 1984, una mujer llamada Ana López asistió a Sábado Gigante junto a su hija de 16 años. Durante la grabación, alguien del equipo se acercó para decirles que don Francisco quería saludarlas en su camerino. Ellas, emocionadas, pensaron que sería una oportunidad para cumplir un sueño y conocer al presentador. Pero cuando entraron las dos juntas, él cambió de expresión y soltó una frase que dejó claro lo que realmente esperaba. «Ah, pensé que vendrías solita». La señora sonrió incómoda mientras él, con la misma sonrisa que todos veían en televisión, estrechaba la mano de la jovencita. Cuando salieron, Ana López alcanzó a escuchar cómo don Francisco le reclamaba al productor: «Te dije que viniera sola, huevón». La decepción, el miedo y la indignación se mezclaron en la mente de esa madre. ¿Por qué la querían a ella sola? ¿Qué intención traían? Las preguntas dolían porque las respuestas eran demasiado obvias. Ese episodio nunca salió en titulares. No hubo denuncias, no hubo escándalo, solo un silencio incómodo que se guardó durante años en la memoria de quienes fueron testigos. En aquel camerino, la línea entre el saludo y la intención verdadera se volvió transparente. Salir de don Francisco por las denuncias de acoso sexual que vienen y que son muchas. Y cuando alguien con tanto poder te mira, sabes que no es un cumplido, es una advertencia. Así se construía la impunidad en el mundo secreto del gigante. Nadie quería cuestionarlo, nadie quería quedarse sin trabajo. Y mientras tanto, la sonrisa seguía brillando en pantalla como si nada pasara allá atrás. Nuestro dato escalofriante número 12. Los artistas no valen más que un teléfono. Belinda llegó invitada a su programa como muchas otras figuras de la música latina, pero cuando empezó a cantar y la cámara la enfocaba, don Francisco sacó su teléfono y comenzó a ver la pantalla sin importarle que millones lo estuvieran viendo. El mensaje fue claro: no todos los invitados para él tenían el mismo nivel. Después, para justificarse, aseguró que solo estaba buscando la letra de la canción para acompañar la presentación. Pero nadie se tragó esa historia. La joven estuvo ahí dándolo todo y él ni siquiera mantenía la mirada en el escenario. La imagen se volvió viral y la crítica no tardó en cuestionar su actitud. Ese desprecio en vivo dejó en evidencia algo que muchos artistas ya sabían. En su set, el único que importaba realmente era él. Si el presentador se aburría, la audiencia también debía hacerlo. Ese era el nivel de control que tenía sobre el programa y sobre las carreras de quienes pisaban ese escenario. La pantalla mostró durante décadas a un hombre que trataba a todos por igual. Pero la realidad era otra. Algunos brillaban solo si él lo permitía. Le vamos a regalar a usted una bandeja completa de productos Vinted. Nuestro dato escalofriante número 13. La cantante que cargó con la mala suerte ajena. Palmenia Pizarro, una de las voces más queridas de Chile, sufrió años de estigma por una superstición absurda que aseguraba que ella atraía la mala suerte. Un rumor que nació después de un accidente terrible donde murieron artistas de gira, aunque ella ni siquiera iba en ese autobús. Aún así, quedó marcada como Yeta, y nadie la quería contratar porque algo malo iba a pasar. En televisión, ese rumor pudo haber muerto si la persona correcta lo desmentía. Pero don Francisco hizo todo lo contrario. Según reveló la propia Palmenia, él continuó alimentando esa idea y vetándola en su programa. Y si el hombre más poderoso del entretenimiento en Chile decía que generabas mala suerte, tu teléfono dejaba de sonar de inmediato. La carrera de Palmenia se estancó, se fue de Chile, sufrió emocionalmente y tuvo que reconstruirse lejos de su tierra. Todo por una etiqueta injusta que él ayudó a pegarle en la frente durante años. No hubo disculpas, ni reparación, ni reconocimiento del daño causado. Palmenia, pero don Francisco también se agarró de eso en algún momento. Sí, pues él también se agarró de eso porque él es muy supersticioso. Ese tipo de poder puede levantar voces, pero también puede sepultarlas
sin un solo argumento real. Nuestro dato escalofriante número 14. Cuando la dictadura tiene asiento en primera fila. Tras la primera Teletón, don Francisco fue citado al palacio para reunirse con el mismísimo dictador Augusto Pinochet. No fue cualquier encuentro. Era una invitación directa para reconocer el éxito del evento más visto del país. Él siempre quiso mantener su imagen fuera de la política. Pero cuando te llevan al centro del poder, no hay forma de pasar desapercibido. Aunque públicamente decía estar contra la dictadura, nunca se vio que usara su influencia para enfrentarse a ella ni para denunciar sus abusos. Al contrario, se dijo que mantuvo cercanía con personajes del régimen, incluida la figura de Manuel Contreras, jefe de la represión. Se habló de su presencia en eventos privados y de recibir protección a cambio de mantener silencio en su programa. Él siempre negó favoritismos, pero su silencio en aquellos años oscuros habló más fuerte que cualquier declaración. Mientras miles sufrían, él seguía siendo la cara amable del país, sin confrontar a nadie poderoso. A veces no hace falta levantar la mano para ser cómplice. Basta con no abrir la boca cuando se debe hablar. Yo creo que el Estado debe ser pequeño. Yo pienso de que el Estado tiene que ser el rector de las actividades y no el que hace las actividades. Nuestro dato escalofriante número 15. El romance que duró más que muchos matrimonios. Durante más de 2 décadas, la actriz y comediante Gloria Benavides, conocida como La Cuatro, formó parte esencial del éxito de Sábado Gigante. Pero detrás del personaje cómico había una historia que pocos conocían. Se dice que ella fue la amante del presentador durante aproximadamente 25 años. Una relación tan larga que, según testimonios, incluso la esposa de él sabía de su existencia. Se cuenta que don Francisco se la llevó a Estados Unidos para poder continuar el romance lejos de las cámaras chilenas. Nunca hubo fotos comprometedoras ni comunicados públicos, pero el silencio de ambos decía más que cualquier confesión. El trato era simple. Él mantenía su carrera viva y ella no hablaba de lo que ocurría lejos del escenario. En un medio donde todos creen saberlo todo, el verdadero secreto fue que esta historia se volvió parte del mobiliario. Terremoto grado 9 para mí, el terminar Sábado Gigante, porque era mi sueldo. Ahí estaba, todos lo veían, nadie lo tocaba. Porque cuando una relación se sostiene desde el poder, el silencio se vuelve la regla de oro. La fidelidad se aplaudía en pantalla. La doble vida se vivía tras bambalinas. Nuestro dato escalofriante número 16. Lo que grababan las paredes. Los camerinos de los invitados siempre fueron lugares sagrados de privacidad. Al menos eso creían los artistas que llegaban emocionados a Sábado Gigante. Años después, ex técnicos del programa revelaron que existían cámaras ocultas instaladas en algunos de esos espacios destinados a famosos. Nunca quedaron muy claras las razones oficiales de esa vigilancia tan especial. Las grabaciones, según el testimonio de quienes estuvieron ahí, se guardaban en una caja fuerte personal. No se enviaban a seguridad del canal, no se usaban para revisar temas técnicos. Solo se almacenaban en un lugar privado bajo llave. Nadie podía verlas, nadie podía preguntar. Lo que entraba ahí no volvía a salir. La pregunta que quedó flotando es qué tipo de material guardaba alguien con tanto poder. Artistas cambiándose, maquillándose, hablando de cosas que jamás dirían frente a una cámara encendida. Información que no tenía por qué existir, pero existió. Y pensar que muchos creían estar en un lugar seguro mientras eran observados por el ojo secreto del gigante. Una cosa es la televisión, otra, muy distinta, es ser grabado sin saberlo. Se me ocurrió hacer un concurso y eso fue una cosa increíble. Nuestro dato escalofriante número 17. Cuando el jefe se convierte en tormenta. En 2021, la directora ejecutiva de la Teletón renunció abruptamente. No quería seguir soportando un ambiente que describió como tóxico y lleno de maltrato. Relató que don Francisco la humillaba en reuniones, levantaba la voz y presionaba para aprobar gastos que no estaban tan claros,
como el show que salía al aire cada año. Aquel puesto, que se suponía era una responsabilidad noble y solidaria, se había convertido en una pesadilla emocional. La mujer, preparada y respetada, prefirió marcharse antes de seguir soportando un trato que no coincidía con la imagen pública del animador. El escándalo se filtró a medios como La Tercera, pero, como muchas otras cosas, no pasó a mayores. Una renuncia más, un silencio más. Duré 5 segundos, que fue lo que me llamó Antonio Mechá, que me dejó fuera. Y ahí... Porque cuando el poder te protege, los problemas solo son rumores que se olvidan rápido. Nuestro dato escalofriante número 18. El chacal que fue sacrificado. Leonardo Núñez, el chacal de la trompeta, fue durante años uno de los personajes más entrañables del programa. Él hacía reír, emocionaba y era parte del éxito del show. Pero cuando cayó en un escándalo relacionado con sustancias, don Francisco no dudó. Lo sacó del programa de un día para otro. Sin despedida, sin apoyo, sin mano tendida. Núñez contó que se sintió traicionado porque juraba que el conductor era su amigo. Esperaba que alguien tan poderoso lo ayudara a volver a levantarse. Pero el gigante cerró la puerta y se olvidó de él. No hubo defensa pública ni disculpas. El chacal desapareció. Con los años, su carrera se desplomó y vivió en la ruina. Él dijo que el presentador pudo haber cambiado su destino con una sola frase. Y no la dijo. Tal vez en la televisión solo eres útil mientras sirves de motivo para aplaudir. Porque no tenía que ser más simpático que don Francisco. Obvio, código, sino que respetar al conductor. Cuando las cámaras dejan de quererte, también lo hacen los gigantes. Nuestro dato escalofriante número 19. La pelea que cortó una vida. Armando Navarrete, Mandolino, fue una de las caras más queridas de Sábado Gigante, pero una pelea física en 1990 con don Francisco lo borró de la historia del programa en un solo segundo. Discutieron, la situación se calentó y terminó en golpes. Al día siguiente, Mandolino ya no estaba en el reparto. Su biografía contó que esa noche terminó también su carrera, sus ingresos y su tranquilidad. Después del despido, no solo se quedó sin trabajo. Él afirmó que fue vetado de toda la televisión latina. Intentó rehacer su vida, pero el veto le cerró puertas hasta llevarlo a una crisis económica profunda y a una tristeza que nunca desapareció. Don Francisco, en cambio, siguió creciendo como figura internacional. La pelea no fue recuerdo para él, pero para Mandolino fue el principio del final. Nadie quiso desafiar al presentador para defenderlo. A veces una caída no es un tropiezo, es un empujón. ¿Sacó para adelante? Sí. ¿Pensaste en el suicidio, por ejemplo? Sí. Sí. Que Dios me perdone. Nuestro dato escalofriante número 20. La cantante que tuvo que huir, Nancy Guerrero, cantante argentina, trabajó en los 80 cerca del universo de Sábado Gigante. Ella aseguró que don Francisco intentó tocarla y besarla en varias ocasiones, aun cuando ella dejaba claro que no estaba interesada. El ambiente se volvió tan agresivo que terminó por escapar de esa situación. Pero los problemas no quedaron ahí. Según su relato, cuando decidió alejarse y decir lo que vivió, le cerraron por completo la puerta del programa. Fue vetada. Nunca más la invitaron ni la mencionaron. Y aunque muchos la recordaban con cariño, su nombre se borró de esa historia sin explicación. Ese patrón de quien habla desaparece se repetía una y otra vez. No importaba el talento, no importaba la trayectoria. Lo importante era no incomodar al hombre que decidía quién tenía cámara y quién no. A permitir eso, pero sí ha pasado mucha gente por el programa. En ese mundo, denunciar fue peor que callar, y el silencio ganó demasiadas veces. Además, dicen que en los años 80, don Francisco firmó contratos con modelos muy jóvenes en edad, que buscaban su gran oportunidad en la televisión. Pero en esos contratos había una cláusula que después se volvió escalofriante: disponibilidad total. Así, sin explicación. Eso incluía asistir a eventos privados, reuniones fuera del horario de grabación y encontrarse en lugares donde no había cámaras que protegieran a nadie. Para muchas chicas,
Trabajar en Sábado Gigante significaba escapar de la pobreza, tener visibilidad, ayudar a su familia. Pero el precio era aceptar que su tiempo y su cuerpo no les pertenecían del todo. Y cuando la cláusula se convertía en exigencia, nadie se atrevía a decir que no. Porque decir no era perderlo todo. La mayoría de esos contratos nunca se hicieron públicos, pero cuando uno salió a la luz años después, la prensa descubrió un sistema que beneficiaba solo a una persona. A las jóvenes nadie les preguntó qué querían realmente. Si el sueño se volvía pesadilla, había que sonreír igual para no desaparecer del set. De la noche a la mañana mi teléfono dejó de sonar, nunca más me volvieron a llamar. Nuestro dato escalofriante número 22. El silencio cuesta y se paga bien. Entre 1994 y 2010, se dijo que don Francisco pagó sumas millonarias a columnistas y reporteros de espectáculos para que ciertos temas jamás se publicaran. No hablamos de rumores pequeños, hablamos de demandas, escándalos personales y comportamientos que podían romper su imagen de figura intocable. Era mejor que quedaran guardados en el cajón de algún editor. Las facturas reveladas en 2023 mostraron pagos anuales enormes hacia periodistas que, curiosamente, nunca escribieron nada malo de él. ¡Qué casualidad! Los medios que criticaban a cualquiera jamás lo tocaban a él, ni siquiera cuando la polémica les llegaba servida en bandeja. En el mundo del espectáculo, los chismes vuelan, pero en su caso, muchos se quedaban sin alas antes de despegar. Callar se convirtió en un negocio rentable para más de uno, y así se mantiene limpia una imagen que por dentro ya estaba llena de grietas. Cuando un escándalo no explota, no significa que no haya bomba, solo significa que alguien pagó el extinguidor. En todo lo que he participado, yo lo he hecho siempre con la mejor intención. Nuestro dato escalofriante número 23. La amistad que desapareció del archivo. En 1987, Sábado Gigante recibió a un empresario chileno que fue presentado como ejemplo de éxito. Sonrisas, aplausos, reconocimiento, todo muy bonito, hasta que semanas después fue detenido con un cargamento enorme de sustancias prohibidas. Entonces, empezó la carrera para borrar cualquier rastro de su aparición en televisión. El episodio quedó fuera de los registros oficiales del programa, como si nunca hubiera existido, pero dicen que todavía anda por ahí una copia guardada en alguna colección privada. No se sabe si la conexión entre el invitado y el animador era solo profesional o si había más detrás. Lo que sí se sabe es que alguien muy poderoso no quería que el público relacionara esa amistad con el conductor. El archivo se limpió y se ordenó el olvido. Así funciona la censura cuando la justicia está a punto de tocar la puerta equivocada. Hay amistades que se presumen y amistades que después se esconden bajo llave. Nuestro dato escalofriante número 24. Mamás castigadas por su maternidad. Entre 1985 y 1990, al menos 5 asistentes de producción fueron despedidas justo después de anunciar su embarazo. El pretexto oficial siempre era el mismo: reestructuración. Pero la coincidencia era demasiado grande como para pasar desapercibida. Parecía que la maternidad no tenía espacio en un lugar donde el ritmo era impuesto por un solo hombre. Una de esas mujeres demandó en 1991 y recibió una indemnización que jamás se hizo pública en detalle. La cantidad fue tan alta que muchos pensaron que se pagaba más por silencio que por justicia. Pero yo necesito explicarme muchas cosas, Como siempre, nadie volvió a hablar del tema en televisión. Estos despidos mandaron un mensaje poderoso a todas las trabajadoras del show. No se puede crear vida en un lugar donde todo gira alrededor de la vida del jefe. La solidaridad que él promovía al aire no siempre existía con su propio equipo. Cuando el trabajo exige renunciar a tu familia, no es trabajo, es sometimiento. Nuestro dato escalofriante número 25. Los chavitos que no pudieron defenderse. En la Teletón de 2008 se mostraron fotos de niños como ejemplos de casos superados y de esperanza. El público se emocionó, se conmovió, hizo donaciones con el corazón en la mano. Pero poco después se supo algo terrible.
Algunos de esos niños ya habían fallecido antes de transmitirse esas imágenes, y sus familias nunca dieron permiso para que aparecieran en el programa. 3 madres demandaron por daño moral, buscaron justicia por ese uso indebido de la memoria de sus hijos, pero como era costumbre, los casos terminaron en acuerdos extrajudiciales, más cheques, más confidencialidad, más silencio. Y la pantalla siguió brillando, sin una sola disculpa pública. Esa fue la forma más cruel de utilizar una historia. Ni siquiera en la muerte se respetaron los límites, porque cuando hay un show que mantener, hasta el dolor de una madre puede convertirse en propaganda. Y todo quedó impune, como si nunca hubiera pasado. Y ahora, amigos, después de escuchar todo esto, la gran pregunta es: ¿cómo alguien puede cargar tantos secretos y seguir siendo la figura más querida de la televisión latina? El gigante ha caminado décadas entre aplausos, pero los pasillos por donde pasó están llenos de historias que nunca salieron en pantalla. Historias que se contaban en voz baja y que hoy, por fin, empiezan a escucharse más fuerte. Nadie aquí está diciendo que todos los rumores sean verdad, ni que todas las denuncias hayan sido comprobadas, pero cuando tantas voces diferentes coinciden en lo mismo, vale la pena preguntarse qué hay detrás de la sonrisa que conquistó a millones. Y si así se comporta un héroe, ¿cómo se comportan los villanos? La televisión es un mundo de magia, pero también de sombras muy largas, y hay personajes que aprendieron a vivir en ellas sin nunca apagar la luz que los iluminaba frente al público. Si eso no te pone a pensar, entonces nada lo hará. Ahora, si quieres que sigamos destapando más secretos de los grandes nombres del espectáculo, suscríbete, activa la campanita y déjame tu comentario. ¿Quién debería ser el próximo en subirse al paredón de los datos escalofriantes? El chisme aquí nunca se termina, solo cambia de protagonista. Adiós.